Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al primer video de este programa que fue ideado por la agencia Lemon, lo cual me pareció una muy buena idea y al instante decidimos que nos íbamos a sumar. Primero que nada me quiero presentar, mi nombre es Solange Predice, soy de Argentina, los estoy hablando desde aquí, desde Buenos Aires específicamente. Yo soy socia y fundadora de la consultora Five Star Group. Es una consultora de hotelería y coaching en donde nos especializamos en brindar capacitaciones, charlas, talleres, workshops y experiencias de todo tipo bueno, para el rubro hotelero específicamente y ampliándolo un poco hacia todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal y inteligencia emocional y la parte de coaching. También brindamos sesiones de coaching, procesos tanto in company como por fuera de la compañía o sesiones personales e individuales. Así que este espacio me pareció muy bueno para poder disfrutar de este tiempo que estamos viviendo, este tiempo difícil en cuarentena que hoy en día nos toca atravesar, este desafío como sociedad, como país, como mundo, como todo, algo que nos excedió, que salió completamente de nuestro control. Así que me parece que es un buen momento para justamente poder aprovechar estos talleres que idearon desde Lemon y automáticamente decidimos unirnos para poder justamente poder ser parte de esto y aportarles algo para aprovechar este tiempo y poder aprender todo lo que tiene que ver bueno, en mi caso, gestión y desarrollo personal. Hoy les voy a traer, bueno, este webinar, este taller que va a estar dedicado específicamente a todo lo que tiene que ver con el liderazgo personal y cómo nosotros vamos a poder gestionar a través de ciertas herramientas que tenemos desde el coaching eh, este, este proceso por el que estamos pasando, este momento por el que estamos viviendo, que tiene muchas incertidumbres, de cambio completo, de paradigmas completamente diferentes. Así que la idea de este webinar es que al finalizar tengan algunas herramientas que antes no tenían y que quizás puedan ver algunas distinciones desde el punto de vista del coaching, de lo que tiene que ver con el liderazgo justamente personal y la gestión de uno mismo para poder enfrentar quizás estos tiempos de cambio que vienen relacionados a todo lo que está sucediendo con el brote del virus y las cuarentenas en todo el mundo. eh, Creo que este espacio genera mucho tiempo para pensar y podemos de esa manera quizás aprovechar este tiempo para aprender algo distinto y, bueno, justamente poder eh, hacer algo diferente, poder tener más herramientas y al finalizar todo este periodo ser alguien diferente, porque el mundo va a haber cambiado para ese entonces y creo que lo fundamental es poder adaptarse. Así que si les parece, comenzamos. Primero que nada les quiero compartir aquí un poquito de la presentación eh, para que puedan un poco visualizar lo que estuve trabajando y después igualmente les van a mandar el material para que también puedan acceder. Entonces vamos a compartir la presentación. Ahí está. Eh, Bien, ¿qué es el liderazgo personal? Yo normalmente empiezo mis presentaciones hablando un poco de esto, ¿no? De haciendo esta pregunta de qué es el liderazgo personal, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a escuchar hablar de todo lo que tiene que ver con el liderazgo, pero en la organización, ¿no? Siempre escuchamos hablar del líder de la organización, quizás del jefe, de cómo todo esto impacta en la organización, de quién tiene que ser el líder, de qué características tiene que tener, de cómo es. Pero nunca nos pusimos a pensar que todo lo que tiene que ver con el liderazgo primero tiene que pasar por uno. ¿Cómo puedo liderar a otras personas si no me puedo liderar a mí mismo primero? Entonces, para mí es fundamental
coincido con todas las corrientes de liderazgo y por supuesto todo lo que tiene que ver con el liderazgo organizacional, que también me encanta y me apasiona, pero para mí es muy importante poder hablar primero del liderazgo personal. Así que antes de pasar a la siguiente presentación, yo normalmente acá hago una pausa para que puedan pensar o puedan dar definiciones, ¿no? Entonces, los invito a quizás agarrar una hoja o a escribir en algún lado qué es para ustedes el liderazgo personal. Así pueden después ir visualizando todas las distinciones y las definiciones que voy a dar desde el punto de vista del coaching, ¿no? Por supuesto que no todo lo que aquí aparezca tampoco es la verdad absoluta, sino que es simplemente una mirada desde el punto de vista del coaching, y que quizás a mí por lo menos me sirvió un montón cuando lo aprendí y me parece que es algo que vamos viendo en el día a día y a veces ni nos damos cuenta. Entonces, los invito, si quieren poner pausa en el video, a anotar su propia definición o qué creen que es lo que es, y después cuando estén listos poder volver a seguir con el video. Bien, primero que nada, quiero decir que me parece que todo lo que tiene que ver con el liderazgo personal es esta capacidad de conocerse a uno mismo, ¿no? Todo lo que está relacionado a conocer nuestros estados de ánimo, nuestros recursos, nuestras intuiciones. ¿Cuáles son los recursos con los que contamos? ¿Cuáles son nuestras intuiciones? ¿Qué es eso que siempre me imaginé? ¿Qué es eso que siempre quise? ¿Cuáles son mis estados de ánimo? ¿Somos capaces de reconocer nuestros estados de ánimo? ¿Nos damos cuenta en el estado de ánimo en el que estamos viviendo en el día a día? Quizás nos paramos a pensar. Quizás es algo que estamos haciendo hoy en día respecto a la cuarentena y relacionado a todo lo que tiene que ver con el coronavirus, porque tenemos más tiempo, pero a veces en el día a día suceden cosas y no nos paramos a diferenciar esos estados de ánimo, esas emociones. Entonces, no nos conocemos lo suficiente a veces. Está bueno empezar a mirarse, a darnos cuenta de las cosas que nos estamos diciendo a nosotros mismos todo el tiempo, a todo eso que viene detrás con el estado de ánimo, a todas esas emociones que vienen detrás de las cosas que me digo. Por supuesto, una vez que identificamos esos estados de ánimo, creo que lo importante es poder gestionar esas emociones, justamente para que no se conviertan en estados de ánimo que es como un nivel superior, ¿no? Cuando la emoción queda atrapada demasiado tiempo, se convierte en un estado de ánimo y hace que yo viva así el resto de mi vida. Ese enojo que algo me provocó en algún momento, si yo no lo gestiono, se va a traducir en frustración. La frustración es un estado de enojo constante, un estado de tristeza constante, porque fueron emociones que en su momento aparecieron y no las pudimos gestionar. Entonces, no solo basta con reconocerlas, sino que es bueno poder pararse y poder gestionar eso que está sucediendo. Por otra parte, me parece que el líder es un buen líder de sí mismo si puede reconocer sus propias creencias, sus propios juicios, sus modelos mentales. ¿Qué son las creencias? Las creencias es todo lo que yo traigo, que creo, que ni siquiera es mío. Las creencias son culturales, son son todo lo que tiene que ver con lo familiar, son históricas, son cosas que yo creo y que en algún momento lo tomé como una verdad. Y entonces, en base a eso rijo mi vida. Yo voy actuando en base a mis creencias. Hay creencias limitantes y hay creencias potenciadoras. Entonces, ¿puedo reconocer mis creencias limitantes? ¿Puedo reconocer mis creencias potenciadoras? Yo suelo hacer muchas preguntas, entonces está bueno que quizás cuando necesiten se puedan tomar el tiempo y justamente poner pausa al video, ir anotándose esas preguntas y como ejercicio ir haciéndolas porque es algo como práctico, ¿no? Lo mismo sucede con los juicios son opiniones. Algunas veces nos pusimos a pensar cuáles son nuestros propios juicios, juicios de mí mismo, juicios de los demás. ¿Para qué me sirven los juicios que hago? ¿Qué es lo que quiero hacer con esos juicios?
Los modelos mentales, lo mismo. ¿Cuáles son esos que nos limitan? ¿Cuáles son esos que nos potencian? Después, por otra parte, tenemos otra característica del liderazgo personal, que es esas actitudes que tomamos frente a las situaciones que se nos presentan. Es la habilidad para responder ante las situaciones. Por eso lo dividimos así, a nosotros los coaches nos encanta dividir las palabras, cortarlas y ir viendo los significados. Esta es una de esas y a mí me encantó cuando la vi por primera vez, me pareció algo muy significativo porque nunca me había puesto a pensar en eso. Y habla de esto, ¿no? De la responsabilidad, de la habilidad para poder responder a determinados hechos que suceden. Son esas actitudes que tomamos frente a las situaciones que pasan, cómo elegimos responder. Después más adelante lo vamos a ver igualmente. Y por otra parte, y por último, es todo lo que tiene que ver también con hacernos cargo de esas cosas, de esos recursos de los que hablábamos anteriormente y cómo los utilizamos. ¿Para qué los utilizamos? ¿Sí? Por aquí entonces, eh, algunas distinciones. También pueden poner pausa e ir anotando las cosas que vamos viendo. Vamos a ir hablando de cada una de estas distinciones que, como les dije antes, tienen que ver con sí, el punto de vista desde el coaching, ¿no? Desde el desarrollo personal. La primera es la confianza. La confianza es un juicio, ¿sí? Como decíamos antes, el juicio es una opinión. Es una opinión que yo tengo sobre alguien, o una persona, o una situación determinada, ¿sí? Pero específicamente, ¿en qué cosas confiamos? Y ahí también les dejo algunas preguntas para que puedan ir reflexionando, ¿no? ¿Qué tanto confiamos en nosotros mismos? El nivel de confianza que yo tenga en mí misma va a implicar el nivel de confianza que yo tenga en las personas. Porque si yo no puedo tener confianza en mí misma, muy difícilmente pueda confiar en alguien. Entonces, por eso ahí la pregunta por ahí para reflexionar un poco es qué tanto confiamos en nosotros mismos. ¿Qué implica confiar? ¿En qué cosas elegimos confiar en el día a día? Son cosas que nunca nos preguntamos, pero que quizás a veces viene bien un momento como este de reflexión y un momento de poder pensar en frío, parar la pelota, como decimos acá en Argentina, y evaluar la próxima jugada, evaluar qué tanto confiamos en nosotros mismos, qué tanto confiamos en los demás, qué cosas implican confiar, cómo es esa confianza, qué me dice, qué necesito para confiar más en las personas o en mí mismo. Por otra parte, tenemos la responsabilidad, que es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Es la habilidad para responder. Y es una actitud que elegimos tener ante las cosas que pasan, como vimos también anteriormente, es una actitud que elegimos. Y acá hay una distinción que a mí me encanta, que también desde que la aprendí, siempre un poco lo practiqué, pero nunca lo había pensado con esta distinción desde el coaching. Entonces, eh, esta distinción se trata de ser víctima o de ser protagonista. Son dos elecciones, dos posturas que nosotros podemos tener ante estas cosas que pasan en la vida, ¿no? Y ahí es donde entra en juego la responsabilidad. ¿Somos responsables por actuar como víctimas o como protagonistas en la vida? Si yo tengo una posición de víctima, todo lo que pase es culpa del afuera, es culpa del entorno. Yo no tengo influencia, no tengo poder sobre nada de lo que pase. Pero si yo, en cambio, elijo la postura de protagonista, yo estoy en el centro y todas las cosas que sucedan
tienen una pequeña influencia a la que yo puedo realizar. No es lo mismo elegir actuar con protagonismo o como víctima. ¿Cuál es esa postura que elijo tener ante esas situaciones? Si, por ejemplo, llego tarde al trabajo, ¿cómo voy a actuar? ¿Como víctima o como protagonista? En general nos enseñaron a actuar como víctimas, a excusarme del tránsito, a excusarme del transporte público. Llegué tarde porque el tren funcionaba mal, llegué tarde porque el bus funcionaba mal, llegué tarde porque había mucho tránsito. ¿Y cuál es la influencia que yo tengo sobre eso? ¿Qué es lo que puedo hacer diferente? Por supuesto que es algo que sucede en el afuera, pero yo tengo una influencia sobre eso. Si yo sé que el transporte público funciona mal casi todos los días o todos los días, ¿qué puedo hacer diferente que no haya hecho hasta ahora? ¿Elijo quejarme ante esa situación, excusarme ante esa situación o elijo hacerme cargo? Llegué tarde, sí, lo reconozco. El tren funcionaba mal. ¿Qué puedo hacer para disculparme? No es lo mismo que decir, llegué tarde, el tren funcionaba mal, sentarme y empezar a hacer mi trabajo y empezar a echarle la culpa al tren y quejarme del tránsito y quejarme de todo lo que me sucedió a causa de que llegué tarde. Entonces es esa responsabilidad que tenemos ante las elecciones que hacemos en la vida, todo tipo de elecciones, todo implica una elección. Y, y a mí me gusta mucho esta distinción porque me parece que es un estilo de vida, es una forma en la que nosotros elegimos responder ante un montón de situaciones que van pasando en el día a día, ¿no? ¿Elegimos hacernos cargo o no? A veces no nos conviene, a veces duele hacerse cargo, a veces es difícil y a veces cuesta enfrentar esas situaciones, ¿no? Por otra parte, acá les dejo algunas preguntas para poder hacerse, ¿no? ¿Por qué cosas somos responsables en nuestro día a día, en nuestra vida? ¿Cómo elegimos vivir nuestra vida? ¿Cómo elegimos usar esa responsabilidad que tenemos como adultos? Porque acá, por supuesto, siempre hablamos de adultos, ¿no? Los niños están exentos porque no tienen ciertas responsabilidades, ¿no? Como adultos, ¿qué elegimos hacer con esas responsabilidades que tenemos en la vida? ¿Qué implica ser responsables? Por otra parte, tenemos la humildad y la arrogancia. Son dos conceptos que suenan como, digamos, incongruentes o contrarios, ¿no? O antónimos. Pero desde el punto de vista del coaching, la humildad tiene que ver con justamente aceptar interpretaciones diferentes, validar al otro como un otro, validar a otra persona como otra persona y justamente poder permitirle opinar diferente. ¿Cuántas veces hablamos con las personas y no podemos aceptar que tienen interpretaciones diferentes? Que simplemente fueron criados diferentes, que tienen otras creencias, otros valores, otros juicios, otros modelos mentales a los nuestros. Y que no todo lo que digo es una verdad, porque eso sería justamente caer en la arrogancia, ¿no? Ahí hablamos de mi opinión, mi interpretación es la verdad. ¿Cuántas veces discutimos con alguien o hemos tenido una conversación con alguien en la que no podíamos justamente aceptar esas interpretaciones diferentes, esas opiniones diferentes? Y acá estas preguntas me parecen muy acertadas porque tampoco podemos reconocer qué cosas nos hacen humildes a nosotros mismos. ¿Qué cosas me hacen humildes? ¿Qué cosas
hacen que sea arrogante? ¿Cuáles son las actitudes que quiero mantener? ¿Qué cosas me sirven para mí? ¿Me sirve ser humilde conmigo mismo? A veces yo mismo no puedo ni siquiera interpretar cosas diferentes, ¿no? A veces lo que sentimos es distinto a lo que realmente queremos hacer. Y también tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué tan humildes somos con estas interpretaciones diferentes que nosotros queremos tener? Y también está bueno empezar a observarnos en conversaciones con compañeros de trabajo, con jefes, con personas con las que hablamos en el día a día, en un intercambio de ideas o en una conversación. ¿Intentamos convencerlos a los otros? ¿Intentamos tener la razón? ¿Intentamos vender nuestra idea como si fuera la verdad? ¿O escuchamos las interpretaciones diferentes? Que también me parece importante hacer esta pausa como de reflexión, ¿no? Para poder justamente empezar a mirarnos en el día a día, empezar a mirar qué es lo que hacemos todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos interactuando con nosotros mismos. Somos la única persona con la que vamos a vivir toda la vida. ¿Qué cosas nos conversamos? ¿Qué cosas nos decimos todo el tiempo? ¿Qué implica la humildad? ¿Qué implica aceptar interpretaciones diferentes? ¿Cómo esto se relaciona con el concepto de vulnerabilidad? Está bueno también pararse a pensar en esas cosas a veces, porque para muchas personas la humildad implica vulnerabilidad. ¿Qué pasa si soy vulnerable? ¿Qué pasa si me dejo ver? ¿Quién me va a juzgar? Entonces, por las dudas, mantengo esa arrogancia que no me permite llegar a otros, que no me permite escuchar ideas diferentes. Está bueno, ¿no? El otro concepto muy bueno para mí es este del control, ¿no? Y que ahora, en época de coronavirus y de cuarentena, se puede ver más que nunca. Yo me considero una controladora serial. Y esta situación me sacó de contexto, nos puso fuera de todo lo que creíamos que podíamos controlar. En realidad no podemos. Y nos damos cuenta en estas situaciones, ¿no? A veces tenemos que llegar a estas situaciones de aislamiento, confinamiento, de una enfermedad que está ahí afuera y que no sabemos qué es lo que va a suceder, incertidumbre, para poder darnos cuenta que en realidad no podemos controlar nada, nada. Todo lo que podemos controlar está acá adentro. Lo demás no se puede controlar. Y esto está relacionado con el concepto de fluir, ¿no? Porque si no controlo nada de lo que sucede, entonces me permito fluir, me permito estar abierta a esas cosas cambiantes, a esas cosas diferentes, a esas cosas que yo creí que podía controlar y no puedo controlar en realidad. ¿Qué pasa cuando no podemos controlar algo? ¿Qué emociones nos invaden? ¿Qué sensaciones aparecen? ¿Alguna vez nos pusimos a pensar en eso? ¿De dónde nace este querer controlar todo? He escuchado muchísima gente que me decía que, bueno, si yo lo hago, lo voy a hacer mejor seguramente. Entonces, a veces no dejo que el resto lo haga porque yo lo voy a hacer mejor. O yo lo controlo, entonces de esa forma sé que está bien.
Y por supuesto que no estamos hablando del control de las cosas que sí o sí tienen que ser controladas. Por ejemplo, el control operativo es sano, es natural. Acá estamos hablando de cuando el control se convierte en algo que nos empieza a limitar, que nos empieza a limitar de la relación con otras personas, nos empieza a limitar en nuestra vida diaria, nos empieza a limitar en el trabajo. Todas esas cosas que nos van cerrando posibilidades de a poco, es cuando hablamos, ¿no? De estos extremos. Sí, el control operativo, por supuesto, está bien. Yo tengo que controlar que a la hora que me levanto para poder llegar puntual al trabajo, tengo que controlar a la hora que tengo que ir a buscar a los niños al colegio, tengo que controlar un montón de cosas. Eso tiene que ver con el control operativo, ¿sí? Lo que acá estamos hablando es de controlar todo, todo lo que está afuera, ¿no? Y, y en estas situaciones son en las que nos damos cuenta que no tenemos control sobre las cosas, que las cosas van a suceder, que por más que quiera que se termine la cuarentena, no se va a terminar, no lo puedo controlar. ¿Sí? Está relacionado con eso. Entonces, si yo logro fluir, es- no les puedo explicar qué sensaciones, que es tan maravillosa porque nos dejamos llevar por eso que está sucediendo, ¿no? Y hablamos de poder dejarnos llevar en el sentido de decir, bueno, lo que está pasando, yo no puedo controlarlo. Entonces, voy a aprender a gestionarlo, a disfrutarlo. ¿Qué puedo hacer con esta cuarentena que me tiene encerrado, me tiene aburrido? ¿Voy a elegir vivirlo como protagonista o como víctima? ¿No? ¿Qué es lo que hablábamos antes? Voy a elegir querer controlar absolutamente todo, querer controlar a la gente que sale a la calle, obviamente nosotros, ¿no? El presidente sí tiene que controlar quién sale a la calle, quién no, pero hablamos nosotros, ¿no? Porque yo al principio también me enojaba un poco cuando salía a comprar y veía que había gente en la calle. Digo, yo no puedo controlar eso, no me corresponde tampoco, no es mi función. Y a veces por querer controlar todo, nos perdemos de vista cuál es nuestra función, ¿no? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Dónde tenemos que estar en realidad? Entonces, me parece importante destacar esto, ¿no? Ante una situación que sucede afuera, que está pasando indefectiblemente, una pandemia, algo tan grande por lo cual no tenemos control. ¿Qué vamos a elegir? ¿Controlar lo que no podemos controlar o fluir en ese estado o fluir en esa cuarentena que se nos puso? Adelante, ¿vamos a ser víctimas o protagonistas? Voy a elegir quedarme todo el tiempo tirada y deprimida y abrumada y triste porque no puedo salir a la calle ni ver a mi familia, o voy a elegir estar triste, gestionar esa tristeza, estar enojada, gestionar ese enojo, hacer algo, ver qué me traen, qué me dicen esas emociones, y mientras tanto poder hacer algo que nunca tuve tiempo de hacer, por ejemplo, ponerme a hacer un curso online, arreglar mi casa, regar las plantas, plantar nuevas plantas, pintar, hacer manualidades, cocinar. Es ahí donde nos damos cuenta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre elegirlo como, vivirlo como una pesadilla, como una víctima, de que la pandemia me abrumó, esto sucedió y no lo pude controlar y la pandemia tiene la culpa de todo lo que me pasa, o vivirlo como un protagonista? Ahí es donde verdaderamente nos damos cuenta que hay una forma diferente de ver las cosas y que hay una forma distinta de poder ir gestionando todas estas cosas que nos suceden, ¿no? Con estos conceptos, con estas herramientas que antes no teníamos. Hace un par de años ni siquiera la tecnología nos permitía tantas cosas. Hoy en día, por lo menos yo me siento agradecida de todas las herramientas que hay, que existen y que la tecnología vaya de la mano con todo eso, ¿no? Entonces, cuando fluimos en ese estado, es ahí donde nos damos cuenta que justamente todo es poco mejor, que no es tan terrible, que no es lo peor que puede pasar. Para pensar, ¿no?
Bueno, otro concepto que está dentro de esto es la exigencia, ¿no? Lo que tiene que ver con la exigencia y la excelencia, también dos polos opuestos, ¿no? La exigencia es todo lo que tiene que ver con el esfuerzo y con el castigo, o sea, tiene una connotación pesada. Es el esfuerzo, esas exigencias que nos ponemos a nosotros mismos para poder llevar a cabo las cosas. Y la excelencia está enfocada en la energía del disfrute, en poder disfrutar las cosas que estamos haciendo, ¿no? Antiguamente, en la época quizás de nuestros padres o abuelos, el trabajo no se disfrutaba. Hoy en día estamos en un paradigma en donde empezamos a disfrutar nuestro trabajo. Estamos justo en la era del cambio para mí, pero estamos en ese momento en donde podemos permitirnos disfrutar nuestro trabajo y si no nos gusta nuestro trabajo, buscar otro, hacer algo diferente, emprender como la mayoría de ustedes están haciendo seguramente. Entonces, ¿en qué cosas nos enfocamos? Esto es algo cultural, por supuesto, y es un paradigma que para mí está en pleno proceso de cambio, pero ¿cómo vamos a elegir vivir nuestra vida? ¿Con exigencia, castigándonos por las cosas que no nos salen y querer hacer todo perfecto? Con con esa idea de la perfección que es totalmente irreal o no existe. O sea, nada es perfecto, solo lo que hago yo es perfecto. ¿Cómo es la perfección? ¿Cómo es esa idea? ¿Qué es lo que hace que quiera que sea todo perfecto? ¿Qué pasa si no sale perfecto? Ahí viene el castigo y el esfuerzo. Todo este esfuerzo para nada, me salió mal y ahora qué voy a hacer. En cambio, la excelencia está relacionada con otra energía, con una energía más positiva, con esta energía de, bueno, no me salió, lo vuelvo a hacer, lo intento de nuevo, lo puedo hacer diferente. ¿Qué es lo que necesito para hacerlo diferente? ¿Qué me hace falta para hacerlo diferente? ¿No? Entonces, me parece que está relacionado a todo eso y, y- y tiene que ver con esto, ¿no? Con esta necesidad de la responsabilidad, como decíamos anteriormente, de poder ver y elegir qué es lo que estamos haciendo con esa exigencia o esa excelencia, cómo estamos eligiendo vivir la vida, con excelencia o con exigencia, qué resultados queremos, porque a veces hacemos las cosas y ni siquiera nos preguntamos qué resultados queremos, cómo lo queríamos hacer o qué era lo que realmente estábamos buscando, ¿no? El objetivo. Entonces tiene que ver un poco con esto, en ponernos a pensar en el día a día qué cosas hacemos con excelencia y qué cosas hacemos con exigencia y qué me hace falta para llegar a la excelencia, en vez de vivirlo como un castigo o como una energía negativa, ¿no? Y por último, para terminar estas distinciones, tenemos el poder y el compromiso, ¿no? El poder es un juicio sobre la capacidad de acción, ¿no? Em, Creo que aquí, por lo menos en Argentina, la palabra poder tiene una connotación bastante negativa bueno, todo lo que nosotros lo relacionamos mucho a lo que tiene que ver con el poder poder militar, el poder político, ¿no? Acá hablamos un poquito más como este juicio sobre la capacidad de acción. Em, Hablamos que en el coaching, que el lenguaje de por sí es una fuente de poder. Los seres humanos vivimos en el lenguaje, somos el lenguaje. El lenguaje es generativo, genera realidades diferentes, realidades que antes no existían, ¿no? Creo que esta es la gran capacidad del ser humano, ¿no? Poder hablar y, y poder traducir lo que nos sucede en palabras. Y justamente en el coaching hablamos que el lenguaje es una fuente de poder, generación, crea nuevas realidades, como decía anteriormente. Todo lo que digo ahora está generando una nueva realidad que antes, hace 2 segundos, 3, 5, 10 segundos, no existía. ¿Mm? Está relacionado con eso.
El compromiso es eso que nosotros asumimos y que declaramos, ¿no? Es una promesa, compromiso, ¿no? Es una promesa hacia mí mismo de algo que declaré por ese lenguaje que me dio poder. ¿Qué cosas nos hacen sentir poderosos? ¿Dónde tenemos más poder? ¿Dónde queremos ejercer ese poder? ¿Qué es lo que nos hace poderosos? ¿Qué, ¿Cuáles son nuestros superpoderes? ¿Los pensamos alguna vez? Es muy lindo para ponerse a pensar y a reflexionar porque a veces no nos damos cuenta de todo ese poder que tenemos dentro nuestro, ¿no? Para poder generar acción, para poder generar resultados, esos objetivos que queremos, esas cosas que perseguimos hace tanto tiempo y no podemos alcanzar, ¿no? Son esas cosas que nos dan el poder. Bueno, acá voy a hacer una pausa para que, bueno, justamente puedan reflexionar acerca de esto, porque me parece importante que todas estas distinciones las puedan como anotar, tomar nota, ir haciendo como ejercicio estas preguntas que fuimos haciendo. Y por supuesto que ahí soy oferta como coach, me ofrezco para estas, si en un momento quieren tener sesiones de coaching, para poder ir justamente trabajando estas pequeñas cosas que vamos viendo que no nos damos cuenta en el día a día. Y quizás a través de este video, de este webinar, surja en ustedes algo distinto, algo que nunca se habían puesto a pensar. Me parece que la clave del liderazgo personal es eso, es ver que existe algo diferente, ver que existe una herramienta, ver que hay algo que nunca había visto y que nunca me había puesto a pensar. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto que aprendí hoy y no sabía que existía? ¿No? Me parece muy importante poder hacer una pausa en este tiempo de cuarentena y poder darnos cuenta de estas cosas que van pasando en el día a día, de las cuales no prestamos atención. De hecho, quizás a muchos de ustedes en la cuarentena los haya agarrado solos, muchos en pareja, con niños que no pueden ir en colegio. Y está bueno ver qué cosas nos van sucediendo, empezar a parar, a mirarnos, a darnos cuenta de esas cosas que conversamos con otros, con nosotros mismos, qué cosas nos dan ese poder, ante qué cosas somos responsables, en qué cosas queremos controlar, dónde fluimos más, somos víctimas o somos protagonistas, ¿no? La idea un poco del taller es esto, que puedan como empezar a evaluar esas cosas que, que antes no sabían que existían, ¿no? Me parece importante por ese lado. Así que bueno, voy a volver a compartir la pantalla para poder continuar con la presentación. Un poquito más, ya nos queda algunos minutos. Y acá también les dejo unas preguntas de reflexión para que puedan hacer pausa y poder anotarlas y poder empezar a ver cuánto nos conocemos nosotros mismos, qué cosas son, cuáles son las características que tenemos, porque no nos paramos a pensar esas cosas. Acá un buen ejercicio para mí, muy bueno, que alguna vez lo hice, que lo debo tener por algún cajón, lo podemos resucitar ahora en este momento de cuarentena. Podemos hacernos un análisis FODA o DAFO, no sé cómo lo conocen en distintos países o dependiendo del idioma. Es el análisis de nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades y nuestras amenazas con nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestras debilidades y fortalezas? Porque siempre nos la preguntan, ¿no? En una entrevista de trabajo o
o en esas cosas, en entrevistas así personales. Y a veces las armamos, las tenemos como ya prearmadas para poder responder rápidamente, ¿no? Y pensadas. Pero es un buen momento para poder parar, reflexionar, ser honestos con nosotros mismos y poder empezar a evaluar esas cosas. ¿Qué es lo que quiero hacer con esas debilidades que tengo? ¿Las quiero transformar en fortalezas? ¿Qué es lo que puedo hacer con las amenazas que vienen de afuera, con las oportunidades? ¿Cómo me comporto con esas oportunidades? ¿No? Me parece muy importante esta pregunta. Bueno, con la segunda también, ¿no? ¿Cómo me autoevalúo? Porque por supuesto que todo eso son juicios personales, y son todas esas opiniones que tenemos nosotros mismos. Y ahí en el cómo me autoevalúo está bueno también parar un poco, hacerse una autoevaluación y poder preguntarle a los demás también que ven, a las personas que viven conmigo, a mis amigos, a mi familia, ¿qué ven en mí que quizás yo no estoy viendo? ¿Qué valor le voy a dar a eso que me diga la otra persona? También tengo que tener en cuenta, por supuesto, que es una opinión, ¿no? Y que no todas las opiniones de los demás tienen que ver con verdades, sino que son justamente juicios y opiniones de ellos mismos. Y, y habla justamente de eso, ¿no? De tenerlo como una opinión, de que esté ahí. ¿Coincide con lo que yo opino de mí mismo? Bueno, por acá hay otra preguntita. ¿Qué cosas me motivan y qué cosas me frustran? ¿Nos paramos a pensar esas cosas? A veces no, ¿no? O trabajamos y vivimos en piloto automático y no nos damos cuenta de esas cosas que realmente nos motivan, de esas cosas que nos apasionan, que las hacemos con todas las ganas, que puedo dejar todo, 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 todo por eso que me motiva. Y si descubro esas cosas que me motivan, puedo empezar a hacer más de esas cosas que me motivan y menos de las cosas que me frustran. Trabajar para que esas cosas no me frustren, para que esas cosas se transformen en cosas que me motiven. ¿Puedo poner límites? Límites a mí mismo, límites a mis pensamientos, límites. ¿Podemos ponerlos? ¿Qué tan simple es poner límites? ¿Qué pasa si decimos que no, cuando en realidad queremos decir que sí? ¿O qué pasa cuando decimos que sí, cuando en realidad queremos decir que no? ¿Qué está en juego? ¿Qué está en riesgo? ¿Para qué quiero liderar mi vida? ¿Qué es lo que hace que quiera ser líder de mi propia vida? ¿Mm? ¿Y qué va a pasar con el mundo si me transformo en lo que en realidad quiero ser? ¿Qué va a pasar? ¿Me van a juzgar? ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir los otros? Lo mismo, ¿no? ¿Qué está en riesgo? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué necesitamos para ser ese líder que queremos ser? ¿Qué necesitamos que pase? ¿En qué queremos empezar a trabajar para ser ese líder que queremos ser? Me parece muy, muy fructífero poder como responder estas preguntas y empezar ese camino de autodescubrimiento y desarrollo personal que para mí es hermoso. Y diría que infinito también, porque nos vamos redescubriendo con los años también, ¿no? Y cosas que yo creí que no estaban dentro mío, al final estaban, y las descubrí al pasar el tiempo, al pasar los años, ¿no? Y también, por supuesto, como les decía, ¿no? Esto no es una verdad. Para mí es un, bueno, como vamos a ver ahora, es un estilo de vida. Es una forma en la que elegimos vivir, no es algo que de repente mañana me levanto
y soy líder de mi propia vida y es todo perfecto y color de rosa y hermoso y divino. Es es un proceso que se va viviendo a lo largo de los años. Mañana no me voy a levantar humilde, poco controladora, eh, responsable, o sea, va a ir sucediendo en el momento que tenga que suceder y cuando estemos conscientes. Lo importante es poder conocer estas herramientas y una vez que conocemos estas herramientas, poder comenzar a gestionar estas cosas que nos suceden, ¿no? Me parece fundamental aclarar esto. Bien, los líderes somos conscientes de nosotros mismos, conocemos nuestros objetivos, hacia dónde nos dirigimos y el para qué. Más que el por qué, el para qué. ¿Para qué vamos a hacer lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que queremos lograr? El para qué nos da el sentido, ¿no? Cuando el por qué quizás me da más justificaciones y tengo que ser líder de mi propia vida porque quiero liderar a mi equipo. Me parece que con el para qué nos respondemos al verdadero motivo de eso que nos mueve hacia ese objetivo que queremos. Podemos ser capaces de reconocer nuestras fortalezas, debilidades, preferencias, valores, nuestra misión, nuestra visión, los límites y poder operar en coherencia con ello, ¿no? Poder movernos. Y ahí sí, justamente como decía antes, una vez que podamos operar en coherencia con todo eso que conocemos de nosotros mismos, automáticamente se replica en poder ser líder de un equipo, en poder liderar a otras personas, en poder acompañarlas en procesos de aprendizaje o de transformación a otras personas, inspirar a otras personas. Va a ser automático, porque si nosotros vivimos de ese modo, la gente automáticamente nos sigue. Y eso es lo que nos convierte en verdaderos líderes, ¿no? Los seguidores, el inspirar a otros. La sinceridad en nosotros mismos nos vuelve más capaces de elegir y decidir, porque justamente si somos coherentes con todo lo que predicamos, somos sinceros con nosotros mismos, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en cómo nos comportamos, puedo tomar mejores decisiones, puedo elegir, soy responsable de esa elección que estoy haciendo y me hago cargo. Y por último, que es una frase muy conocida que tiene varios autores, así que nunca la pongo, el autor, porque tiene varios autores diferentes. Si queremos un futuro diferente, necesitaremos una acción en el presente que esté relacionada con el futuro que queremos crear. Me parece importante destacar esto porque si yo quiero que algo cambie, no puedo hacer las mismas acciones. Si quiero que algo cambie, tengo que hacer algo diferente, si no, nada va a cambiar. Y por último, como les dije anteriormente, para destacar me parece que el liderazgo personal es un estilo de vida, es una elección de vida que hacemos y con lo que vivimos día a día. Y aquí por último les dejo una frase de uno de mis autores favoritos bueno, de coaching y tiene también un libro muy interesante que si lo quieren leer se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey, y dice así, el liderazgo personal no consiste en una sola experiencia, no empieza y termina con la redacción de un enunciado de la misión personal. Se trata más bien de un proceso que consiste en mantener en mente la propia visión y los propios valores y organizar la vida para que sea congruente con las cosas más importantes. Ese es mi humilde aporte detrás de todo esto, que es lo que aprendí durante todo el año pasado, mi formación como coach. Y sinceramente me cambió la vida, así que me gusta poder compartirlo e inspirar a otros con estas pequeñas cosas que quizás antes no sabían que existían y ahora existen y tenemos la posibilidad de cambiar todo eso que queremos ser. Así que, bueno, muchas gracias. Hemos llegado al, al final de- del taller, del webinar.
Así que espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, que hayan podido identificar algunas cositas con las que se sienten identificados o poder como ir viendo todas las cosas en las que les gustaría trabajar o cambiar o en las que les gustaría mantener, por supuesto. Me parece muy importante esto, poder empezar a identificar estas pequeñas herramientas que ahora tenemos y con las que contamos que anteriormente quizás eran más difíciles, ¿no? Hoy con la globalización y todo lo que nos permite la tecnología podemos estar muchísimo más cerca y acceder a herramientas que son maravillosas. Así que, bueno, espero que lo hayan disfrutado y por último me gustaría, bueno, nuevamente agradecerles por haberse sumado a este espacio y también me gustaría recordarles bueno, que cuando estén viendo el video hagan un screenshot o una captura de pantalla y lo puedan subir como historia a sus redes para poder participar del concurso que estaremos haciendo, así pueden ver la sorpresa del final y acceder a eso. Sí, bueno, espero que nos veamos pronto, conocerlos del otro lado y por supuesto, si escriben a Lemon, háganos saber qué les pareció y cómo lo vivieron todo. Y bueno, mi oferta de coaching sigue en pie para los que necesiten conversaciones o sesiones de coaching. Le pueden pedir el contacto a los chicos y poder estar en contacto para poder conversar. Bueno, les mando un beso muy grande de Argentina nuevamente. Espero que estén todos bien. Cuídense, quédense en su casa, que esto ya va a pasar pronto y vamos a poder ser nuevas personas. Aprovechen el tiempo para hacer todo lo que les gusta y todo lo que quieran. Los saludo. Muchas gracias. Adiós.